empezamos. Vamos a empezar hoy a hablar de un tema que me fascina, que me encanta, que son los probióticos. Entonces, primero que todo, pues vamos a definir qué es un probiótico y según la OMS, un probiótico es una bacteria que tiene un beneficio para la salud. ¿Sí? Eso es lo que representa. Hay tres tipos de bacterias de las que vamos a hablar en esta noche. La primera son las bacterias que producen efectos antibióticos, es decir, que van a combatir, tienen un combate cuerpo a cuerpo, bacteria contra bacteria. ¿Listo? Entonces tenemos las bacterias buenas, las bacterias malas, bacterias que nos generan infecciones como las infecciones urinarias, intestinales, etcétera. Y las bacterias que nos defienden de ellas de manera natural. También tenemos unas bacterias que son digestoras, son aquellas que nos van a ayudar a producir algunas sustancias para asimilar y degradar mejor los alimentos, son digestoras. Y otras que son las reparadoras. Las reparadoras, imagínense como una especie de trabajadores como tal que están reparando directamente las células del intestino. Ideal para personas que, por ejemplo, o cuando queremos solventar, por ejemplo, problemas como la colitis, como el intestino permeable, como el SIBO, que es la proliferación bacteriana que sucede de bacterias que no son buenas o que migran hacia el lado del intestino delgado donde no deberían haber bacterias. Todos estos problemas intestinales habitualmente son a causa de un problema gastrointestinal. Entonces, inicialmente vamos a hablar precisamente de cuáles son los síntomas que podemos llegar a presentar en estos casos. Entonces, síntomas de flora intestinal dañada. Anteriormente se conocía de la flora intestinal que era eso, simplemente las bacterias que derivaban de la materia fecal o bacterias que simplemente vivían en el intestino. Actualmente se conoce como un órgano, como tal. De hecho, tenemos más cantidad de células intestinales que componen nuestro microbioma intestinal que células de las que tenemos en el organismo. Hay más bacterias en el intestino que células en todo nuestro cuerpo. O sea que estamos hablando de billones de células. No son una que otra, son billones. Y cada una de ellas cumple una función en nuestro organismo y nos está ayudando a mejorar nuestro intestino. Antes que nada, pues quiero presentarme, era lo primero que quería hacer. Mi nombre es Jennifer Colmenares, para los que no me conocen, soy médico y tengo un diplomado en todo lo que tiene que ver con metabolismo. Ese es mi fuerte, todo lo que tiene que ver con diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, pacientes con obesidad, con sobrepeso. Y recuerdo cuando estudiaba en la universidad, cuando empezamos a conocer todo este tema, era lo que les decía, la flora intestinal como que no se le paraba muchas bolas. Poco a poco la ciencia ha venido investigando y ha venido dándose cuenta de las grandes funciones que tiene este órgano, ¿sí? Porque son muchísimas células las que están interactuando con nuestro organismo. Y entre ellas tenemos las funciones metabólicas. En cuanto a las funciones metabólicas, cuando hablamos de metabolismo, hablamos de un sistema endocrino, es decir, hablamos de las funciones que tiene el intestino en nuestro metabolismo, en nuestro sistema hormonal, cómo el intestino va a ser como una barrera selectiva de qué ingresa al organismo y qué no va a ingresar. Y nos hemos dado cuenta, o se descubrió precisamente que ese microbioma, porque actualmente ya no se le conoce como flora intestinal, sino se conoce como microbioma. Entonces, a partir de este momento, siempre que mencione la palabra microbioma, pues vamos entendiendo que son esas bacterias que viven en el organismo, ¿sí? Bacterias que viven en nuestro intestino. Entonces, ese microbioma es un ecosistema tal cual como el que hablábamos en el colegio cuando hablábamos de los ecosistemas, y hablábamos de los ecosistemas marinos, hablábamos de los bosques, y vemos que entre más variado es un ecosistema, más saludable es este mismo. Entonces, en el microbioma se han encontrado más de 150 especies totales de probióticos. Ya hablamos que los probióticos es una bacteria que produce un beneficio. Esta barrera de bacterias lo que va a hacer es precisamente limitar la entrada de todo lo que nosotros ingerimos hacia el organismo. Se ha descubierto, por ejemplo, en pacientes con diabetes que tienen dañada su flora intestinal. En estos pacientes con diabetes
solamente el hecho de empezar a corregirle su flora intestinal, su microbioma, ayudó a que disminuyeran su índice glucémico, ayudó a que controlaran mejor sus niveles de azúcar y también ayuda al control del peso. En pacientes con obesidad también se encuentra un daño en el microbioma. ¿Y qué causa estos daños? Entonces vamos a hablar de cuáles son las causas de estos problemas intestinales, cuál es el origen. Primero, empezando en los orígenes o en los inicios de un ser humano, la falta de lactancia materna. Lo peor que podemos hacer con un niño es ofrecerles leches o fórmulas. eh, Estas están diseñadas para casos de emergencia. La mamá por X o Y motivo no puede lactar, tiene contraindicada la lactancia, no podemos dejar morir a ese bebé, le damos leches de fórmula. Es la única indicación cuando no se puede dar leche materna. De lo contrario, privar a un hijo de la leche materna, pues es el peor daño que podemos hacerle, precisamente porque es el primer trasplante que le hacemos a nuestros hijos por medio de la leche materna. Pasan todos los probióticos que tiene la madre hacia sus hijos. Y empieza precisamente todo este proceso de colonización del intestino. Entonces, primera causa, falta de leche materna o no haber dado la lactancia completa. Mínima hasta los primeros 6 meses debe ser exclusiva, al año debe ser complementaria, idealmente la llevamos hasta los 2 años. Pero esto es lo que mínimamente se necesita para que un intestino sea saludable desde su formación. Otras causas son el alto consumo de azúcares, de alimentos ultraprocesados, de alimentos en mal estado, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con alimentación. Entonces, cuando consumimos mucha comida callejera o con malas condiciones de higiene, porque más que sea callejera o no, es el tema de las condiciones de higiene. Entonces, cuando incluimos estas bacterias malas en nuestro organismo, pues empieza un combate. Entonces, estas bacterias que nosotros estamos incluyendo por medio de la alimentación, simplemente pues se van a enfrentar a nuestras bacterias naturales, a nuestras bacterias buenas, las van a ir matando y las van a ir lesionando. ¿Qué síntomas encontramos, por ejemplo, cuando tenemos la colonización de estas bacterias? Pues empezamos a tener diarreas. El hecho de que una persona en algún momento de su vida haya tenido diarrea quiere decir que en algún momento de su vida pues estuvo en contacto, bien sea con un virus o una bacteria que luchó contra su flora intestinal y generó este daño. Entonces, en ese caso, uno de los síntomas, las diarreas, especialmente diarreas que se prolongan, diarreas que se empiezan a volver frecuentes o recurrentes, que uno tenga una que otra diarrea en la vida, normal. Todo ser humano igualmente estamos expuestos a un ambiente en el que existen bacterias que nos hacen daño. Eso es frecuente. Y lo mismo los virus, los parásitos, los hongos también producen, pero habitualmente nos recuperamos precisamente por medio de la alimentación. Pero si tenemos una alimentación muy alta en ultraprocesados, en grasas, en fritos, en todo eso, pues esto va a ir dañando la flora buena. Y poco a poco la va a ir desplazando. Otro síntoma que podemos encontrar, o otra causa, es todo lo que tiene que ver con distensión abdominal. Cuando comemos algo y nos distiende, cuando comemos algo y comenzamos con eructos, con flatos, es decir, con gases, o que son gases de muy mal olor, pues normalmente huelen a gases, nada que hacer, pero si este tiene un olor característico, a fétido, a dañado, pues estos nos demuestran que algo está pasando en esa flora intestinal. El microbioma no está muy bien y empieza a colonizar bacterias patógenas o bacterias que no van a generar un beneficio. A veces ni siquiera es que hagan un daño específico, pero el simple hecho de que colonicen, pues va a ir desplazando los probióticos buenos, ¿sí? O los probióticos. ¿Qué es esto de la colonización? Entonces, cuando hablamos de probióticos, necesitamos tener muy claros los conceptos de colonización, porque lo que buscamos cuando consumimos un probiótico es la colonización del intestino. Entonces, me gustan las ilustraciones, eh, y en las ilustraciones pues estamos hablando que en el intestino es como si hubiese muchas casitas, donde en cada casita va a vivir una bacteria.
Y si yo tengo 200 casas y de esas 200 casas empiezan a llenar, todos eran de bacterias buenas, pero las bacterias buenas se me empezaron a morir, empezaron a llegar malandros, las mataron, empiezan a vivir en esas casas, poco a poco, esas 200 casitas se van a ir ocupando de bacterias que no son buenas o que no aportan ningún beneficio. Y de las bacterias que vienen en el intestino, ya sabemos que estamos buscando tres beneficios principales. eh, Antibióticos, es decir, que cuando intente llegar un malandro, pues nos defiendan y no permitan que colonicen, no permitan que se vayan a vivir a nuestro intestino. Llegaron, generaron una diarrea, pero combatieron y la eliminaron. Eso hace un buen antibiótico. De hecho, en algunos casos, lo que se busca el probiótico es disminuir o eliminar la presencia de diarreas. Por eso, cuando hacemos cultivos probióticos o cuando consumimos probióticos, uno de los objetivos es disminuir, o uno de los síntomas es disminuir las diarreas recurrentes. Es una de las indicaciones que hay. En cuanto a los digestores, pues también buscamos eso, precisamente que colonicen bacterias que me ayuden a digerir la comida, que me ayuden a generar una selectividad en qué va a permitir ingresar al organismo y qué no entra. Por eso en el paciente diabético se incrementa tanto el índice glucémico versus personas que no son diabéticas. Una de las causas, obviamente existen otras causas, los déficits de insulina, la resistencia a la insulina y otras cosas que pues no son tema de esta charla. Pero pues entendemos que el diabético tiene diferentes factores de riesgo o diferentes causas de su diabetes, pero una de ellas, y de la que nos vamos a enfocar, es precisamente en esta del intestino. La otra es el síndrome de intestino permeable, que eso también lo mejora las cepas digestoras, porque nos ayudan a ser selectivo en qué ingresa al organismo y qué no ingresa al organismo. Entonces, en el intestino, este es un tema que me pareció súper interesante cuando lo estudié en medicina, y es que se denomina nuestro segundo cerebro porque hay neuronas. No solamente es que tengamos los axones o partes de los nervios, nosotros todas las neuronas las tenemos en el cerebro y de ahí todas las piernitas de cada una de las neuronas van a salir por nuestra médula espinal y se van a ir distribuyendo por todo nuestro organismo para tener conexión directa con nuestro cerebro, así puede suceder el movimiento, etcétera. Pero además tenemos neuronas en el intestino. Esto fue un descubrimiento realmente muy importante porque en nuestro intestino hay células que están generando conexiones directas con nuestro cerebro y están recibiendo información muy importante. Se conectan directamente con nuestro microbioma y obtienen información de parte de él. Entonces, ¿cómo funciona el tema? Cuando hay una cantidad, por ejemplo, hablemos del sobrepeso, personas que ya tienen una reserva energética importante, un buen microbioma no debería dejar pasar la cantidad de calorías que ingerimos completa. Debería haber un freno, debería haber un límite para que precisamente se entere que ya hay reservas energéticas y no permita el ingreso de nuevas calorías al organismo que van a terminar generando más sobrepeso. Entonces, eso es un tema que sucede precisamente cuando tenemos un microbioma alterado. Y los reparadores. Entonces, los reparadores, causas o síntomas que podemos llegar a presentar, por ejemplo, la gastritis. La gastritis es un problema porque genera una irritación en la mucosa. Se dañó, se está quemando, se está dañando esa mucosa gástrica, y lo mismo pasa a través de todo el tracto gastrointestinal, desde la boca hasta el ano, podemos llegar a tener lesiones en nuestro tracto gastrointestinal. Las células reparadoras lo que hacen es precisamente buscar esas células que se están dañando y tal cual como obreros las van reparando. Entonces, hablando sobre probióticos, vamos viendo que tener estos síntomas me indican que algo está pasando en mi microbioma y que debemos atenderlo. Otra de las cosas que debemos tener presentes cuando hablamos de probióticos, o otro de los conceptos que debemos tener pendiente cuando hablamos de eso, es precisamente mirar que no todos los probióticos generan un impacto en la salud, generan un beneficio en la salud.
Por ello es importante mirar qué probiótico estoy consumiendo y qué evidencia científica este tiene. La OMS habla precisamente de que para poder consumir probióticos o poder tener un beneficio debido a los probióticos, pues es muy importante que estos hayan tenido un estudio científico en el cual demuestra que realmente tienen eso. Eso hay unas páginas precisamente, les voy a compartir, no sé si tengo por aquí habilitado, les voy a compartir algunas páginas que espérenme, acá compartir. Acá ya ven mi pantalla, ¿cierto? ¿Cierto? Ahí ven esta, como un Excel. Listo, perfecto, gracias. Entonces, este Excel es precisamente la FSA, que es la Sociedad Española de todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria. ¿Qué hay acá? Acá están incluidos todas las bacterias, tanto las que se consideran benéficas como las que no se consideran benéficas. Estuve precisamente revisando el listado de los probióticos y sus efectos frente al organismo. Entonces, esta es una página, por ejemplo, que como médicos debemos revisar para determinar la seguridad alimentaria que tienen los probióticos que llegamos a formular. Acá les quería mostrar este. Volvemos por aquí. Ah, perdón. Otra de las cosas que debemos tener presente para hablar de probióticos o cuando se necesitan, por ejemplo, personas que han necesitado o han utilizado, especialmente cuando se ha utilizado antibióticos de una mala manera. Por eso como médicos estamos súper en contra que tienen una gripa y vayan a tomar antibióticos, porque estos antibióticos van a generar daño en nuestra microbioma, ¿sí? Porque es un antibiótico que no está matando una bacteria mala. No hay una bacteria mala que matar y llega el antibiótico con ganas de matar a alguna bacteria, hablándolo, nuevamente hablo con ilustraciones, llega el antibiótico armado con ganas de matar una bacteria y pues resulta que no hay bacterias, hay un virus. Y el antibiótico no tiene efecto sobre virus. Por eso, de hecho, también es un error que en ocasiones se comete desde el punto de vista médico, a veces simplemente por salir del paso y se envían antibióticos deliberadamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque el uso indiscriminado de antibióticos cuando no hay una infección propiamente bacteriana, donde no hay demostrado una bacteria que matar y dar el antibiótico, sí o sí, va a terminar matando bacterias intestinales. De hecho, aun cuando hay una bacteria que matar, en lo personal, llevo muchos años formulando probióticos después de terminar estos ciclos de antibióticos. Bueno, entonces vamos analizando que tenemos algunos momentos específicos en donde consumirlos. Si hemos tenido diarreas, si estamos teniendo diarreas frecuentes, si estamos teniendo estreñimiento, el estreñimiento también es fundamental para determinar la salud de la flora intestinal, porque el estreñimiento pues hace parte de toda la parte digestora, el intestino se vuelve con un peristaltismo mucho más lento, que de eso se encargan los probióticos reparadores, y también van a generar daños directamente en el microbioma cuando no hacemos, cuando no se defeca frecuentemente, pues esto va a generar un problema en el microbioma y hay que solucionar. Se soluciona con fibra, se soluciona con prebióticos y se soluciona con probióticos. Y bueno, sale acá otro término, prebiótico. Entonces hablamos, probiótico es la bacteria, veámosla como un ser vivo, porque lo es, minúsculo, diminuto, que tiene funciones en el organismo. Pero si estamos hablando de un ser vivo, estamos hablando de una célula. De hecho, a mí me gusta mucho comparar las células del cuerpo como seres humanos o como personas, porque las células, no sé si recuerdan cuando veíamos en biología, pues todos los organitos los organelos que tiene
La célula tiene núcleo, tiene ribosoma, todas esas cositas que tenía la mitocondria. Cada uno de esos semeja los órganos que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, em, la mitocondria es como los pulmones. Ella recibe el oxígeno y bota dióxido de carbono. La célula recibe alimento, desecha sólidos y desecha líquidos. Entonces vamos entendiendo como si fueran personitas, si tenemos muchas personas que cuidar. Y las bacterias también son un ser vivo y necesitan alimentarse. A medida que una bacteria se va alimentando, pues también ella va siendo más benéfica y va proliferando mejor en el intestino. ¿De qué se alimentan los probióticos? Se alimentan de prebiótico. Entonces, ¿qué es el prebiótico? Simplemente la comida de las bacterias, ¿sí? Así le pusieron. Y en los probióticos, entonces, siempre que hacemos un cultivo probiótico, siempre que estamos restableciendo flora intestinal, debemos dar debemos dar prebiótico. Entre ellos, por ejemplo, está todo lo que contenga fibra, psyllium, avena, frutas frescas, como por ejemplo la papaya, la pitaya, la granadilla, todas estas son altas en fibra. Y también y también hay que tener presente que las bacterias malas también se alimentan. Por ejemplo, un gran problema que se ha detectado actualmente en flora, en microbioma, es la colonización de Candida albicans. No sé si han escuchado al respecto, que de hecho la Candida albicans es un hongo y la Cándida tiene el problema que no deja bajar de peso, genera infecciones vaginales, genera muchísimos conflictos en el intestino, puede generar lesiones precancerosas en el intestino y esta se alimenta de azúcar. Entonces, esa sensación de que yo almorcé y me dan ganas de comerme un dulce y que por más de que yo digo, hoy no me voy a comer el postrecito, hoy no me voy a comer el dulcecito, termino no cayendo porque es la ansiedad por comer dulce, es un síntoma frecuente, no es patognomónico, o sea, no es que porque tengo esto tenga Candida albicans, pero sí es un síntoma muy frecuente en pacientes con infestaciones con Candida albicans. ¿Cómo se combate? Precisamente desplazándola. ¿Y cómo la desplazo? Generando un cultivo, volviendo a restablecer ese probiótico o esa bacteria benéfica que vuelva a ocupar su casita, que vuelva a vivir en donde debía vivir en el intestino. Hablando de microbiomas, tenemos varios microbiomas, o sea, tenemos varios sitios donde tenemos bacterias benéficas. La casita de todas las bacterias benéficas, es decir, como el nido o en donde ellas crecen, se reproducen y de ahí hacen todo su trabajo, es el intestino. Ahí es donde todas las bacterias, no importa cuál sea, van a empezar a nacer, a crecer, a reproducirse, a volverse fuertes, de las que vamos a utilizar en nuestro cuerpo. Y tenemos bacterias benéficas en piel, en fosas nasales, todo el sistema respiratorio, hasta en los pulmones tenemos bacterias que nos defienden, todo el sistema gastrointestinal, tenemos también en vagina y en geniturinario, es decir, en sistema urinario, por donde se orina, que es diferente a la vagina. Pero todas nacen en el intestino. Hablando de ello, vemos, por ejemplo, algunas bacterias, como por ejemplo Lactobacillus ramosus, que es una de las lactobacilos más estudiados, lleva más de 40 años siendo estudiado y descubriendo cosas de ella. Es un lactobacilo que me encanta, porque además ayuda a prevenir las caries. Él combate directamente las caries, él vive en el intestino, se reproduce en el intestino, pero desde el intestino viajan como nuestras células, viajan como componentes de nuestro organismo, por eso es que actualmente se reconoce como un órgano, viajan y combaten en nuestra boca la presencia de bacterias. Es decir, que tener Lactobacillus ramosus en nuestro intestino va a permitirnos que tengamos menor cantidad de caries o que tengamos una menor incidencia de caries en nuestra población. Entonces vamos entendiendo lo importante que es tener lactobacillus en nuestro organismo.
Vamos a entrar en materia y vamos a empezar a hablar precisamente de los probióticos que se consiguen en Atomy. Quiero hacer algunas comparaciones hablando de probióticos. Es muy importante y van a escucharlo cuando ustedes empiecen a investigar sobre probióticos, que una de las cosas más importantes de los probióticos es la variedad. Ya vimos que debemos tener por lo menos 3 tipos diferentes de grupos que me ayuden, y entre esos, entre más probióticos tengo, o sea, entre más tipos diferentes de bacterias tenga en las benéficas, va a ser mejor para nuestro organismo porque voy a tener ese ecosistema variado. No voy a tener solamente uno y a la final, pues ese uno pues eso es como si fuéramos a llevar al África y llevamos 500 leones y entonces los leones terminan matando a todos, terminan depredando a todos, son tanta cantidad que llega un momento en el que los leones empiezan a pelear entre sí y no hay ecosistema, porque un ecosistema no es sostenible solamente con leones, pero donde matemos todos los leones tampoco va a haber una estabilidad en el ecosistema. Entonces, he de ahí que el ecosistema tiene sí o sí que ser variado para que funcione. Por ello, algunos probióticos que contienen una sola cepa de bacterias, hablando de algunas marcas, tenemos por ejemplo enterogermina. Enterogermina es una sola cepa probiótica, tiene 2.000 millones de huevitos. Cuando hablamos de los millones o billones que contiene, son como los huevitos que vamos a implantar en el intestino para que ellos se abran y empiecen a generar esa colonización. Ellos tienen que crecer y tienen que reproducirse y tienen que colonizar hasta llegar a su fase adulta, que es donde van a generar el beneficio. Pero cada ser humano debe cultivarlos en su propio intestino. No hay manera de introducir al organismo bacterias ya reproducidas. Ellas se ingresan siempre, son los huevitos, y los huevitos se implantan en nuestro intestino, crecen, se reproducen y van a hacer el efecto cuando ya sean adultas. Por eso, aunque hay algunas cosas que se pueden trabajar con probióticos de manera aguda, por ejemplo, tratamos con probióticos de manera aguda las diarreas. Una persona con diarrea puede tomar probiótico y va a disminuir sus días de diarrea más fácil a que si no toma el probiótico. Pero en términos generales, los resultados como tal de un cultivo probiótico los vemos aproximadamente al mes o a los 2 meses de terminar el cultivo. Se empiezan a ver desde el principio, pero los efectos finales se empiezan a ver más o menos a los 2 meses después de hacer el cultivo. Hablando de los que vienen en Atomy, entonces tenemos esta es la presentación que llega. Así llega la presentación que compramos en Atomy. Viene una caja, viene sellada, y dentro de la caja vamos a encontrar un total de 4 tratamientos. Entonces les voy a mostrar cómo viene el tratamiento. Aquí la abrimos y adentro encontramos esta cajita entera. Entonces, en esta cajita, ya les voy a compartir pantalla para irles mostrando qué contienen los probióticos de Atomy, porque me enamoré de estos probióticos. Mm, que no veo acá. Entonces, esta es la página de Atomy. Ahí pueden ver lo que contiene, lo que vamos a analizar. Esta es la información. Y acá vemos los 12 tipos de probióticos que contiene. Entonces vamos entendiendo que habíamos dicho que hay algunos probióticos que vienen de una sola cepa, de 3, de 7, los que más contienen. Y pues me enamoré de estos porque contienen 12 cepas de probióticos. Aparte de eso, contiene 3 billones, que se lo vemos acá en la cajita. Por acá lo voy a decir, contiene 3 billones de huevitos. Entonces la cantidad también es bastante, en la cual pues vamos a obtener el beneficio del que les hablaba. De esto vamos a hablar que contenemos
tres tipos precisamente de bacterias. Tenemos los Bifidobacterium, que son estas cuatro cepas, de los cuales en diferentes estudios, por ejemplo en esta actualización de prebióticos, pues nos hablan de cuáles son los principales prebióticos y probióticos y simbióticos. Ya les explico un poquito la diferencia, que hemos hablado que probióticos es la bacteria, prebióticos es la comida, y simbióticos es cuando tenemos en un mismo producto la bacteria más la comida. ¿Listo? Entonces, pues acabamos viendo diferentes que se han venido estudiando las combinaciones y los efectos que tienen en el organismo. Entonces, pues bueno, esto es información directamente médica. Acabamos viendo cuáles son los efectos esperables que tenemos de los prebióticos, probióticos y simbióticos en la práctica, o sea, qué efectos vamos a tener. Uno de ellos favorecen la absorción del calcio y del agua. Sabemos que absorber calcio es muy difícil y por ello es que a veces tenemos que dar dosis tan altas de calcio en pacientes que terminan descalcificándose, y estas dosis altas de calcio terminan representando, terminan generando calcificaciones o endurecimiento de partes blandas. Entonces, se calcifican, por ejemplo, los tendones, se calcifican los músculos, se calcifican tejidos que deberían ser blandos y empiezan a tener acúmulos de calcio. Eso es precisamente porque tenemos que dar dosis de calcio muy altas, y estos, los probióticos, lo que hacen precisamente es filtrar eso. Necesita calcio, lo ingresa al organismo y lo lleva correctamente al sitio de destino. Modulan el metabolismo lipídico, que quiere decir que al consumir o tener una buen microbioma intestinal, vamos a favorecer todo lo que tiene que ver con el metabolismo del colesterol. Subimos colesterol bueno, bajamos colesterol malo. Efecto en masa, prevención y tratamiento del estreñimiento. Lo que les mencionaba, el estreñimiento es malísimo por todo lado. El hecho de tener que hacer fuerza, hacer pujo para ayudar a la evacuación, esto genera muchísimos daños en el intestino, que de hecho el estreñimiento, cuando se cronifica, sí o sí va a generar daño en alguna parte del intestino y puede llegar hasta generar lesiones precancerosas. Por eso el intestino, el estreñimiento siempre hay que tratarlo. Efectos protectores, estos son los metabólicos. Efectos protectores, entonces pues tenemos los efectos sobre la diarrea, tanto la aguda como la crónica. Las diarreas por antibióticos, los que les comentaba ahorita, porque los antibióticos matan nuestro microbioma y por eso empezamos a tener diarreas frecuentes, especialmente cuando se toman antibióticos en momentos en los que no debía tomarse. Efectos también a bacterias que son muy agresivas en el intestino, que realmente son bastante complicadas para poderlas erradicar, y esto esperamos que los probióticos solucionen. O sea, la intención de formular un probiótico es para mejorar estos estados. Pacientes con infecciones sistémicas debido a traslocación bacteriana, pacientes que están graves, pacientes de UCI, pacientes que se encuentran necesitando nutrición parenteral. De hecho, actualmente en las UCIs, de hecho, la nutrición parenteral es la que se inyecta directamente intravenosa, y actualmente esas nutriciones parenterales contienen probióticos, precisamente porque nos hemos dado cuenta de los grandes beneficios que tiene el hecho de que no solamente nosotros desde el exterior estemos tratando de combatir la bacteria, sino que desde el interior tengamos múltiples ayudantes combatiendo las bacterias que son dañinas para el organismo. Esto me encanta porque lo he vivido y he visto la mejoría, y es la reducción de manifestaciones de atopia. Atopia son dermatitis, son alergias, conjuntivitis, dermatitis, rinitis, todo lo que tiene que ver con los componentes alérgicos, que soy alérgica al perro, que soy alérgica al gato, que soy alergias. Los probióticos nos ayudan porque tienen funciones reparadoras. Funciones reparadoras, estamos hablando de inmunología, estamos hablando de células que nos defienden, de todo lo que tiene que ver con nuestro sistema de defensas. Entonces nos ayuda a disminuir las alergias. Pacientes que tienen alergia se benefician del consumo de probióticos. Prevención de infecciones vaginales y de parto prematuro, precisamente por lo mismo.
Mejora de la esteatosis hepática. Esteatosis hepática es igual a hígado graso. Eso que uno dice, me voy a tomar el purgante para limpiarme el hígado. Eso no existe. Eso no existe. Ningún médico purgamos el hígado. ¿Qué damos? Probióticos. ¿Por qué? Porque los probióticos sí son microorganismos que llegan y son capaces de sacar la grasa del hígado. Entonces los beneficios son impresionantes. Mejora la encefalopatía hepática cuando hay intoxicación debido a problemas hepáticos graves. Esto estamos hablando de pacientes que terminan habitualmente en UCI. Mejora de la tasa de reducción del Helicobacter pylori. Entonces estamos hablando de pacientes que tienen el Helicobacter pylori relacionado 100% con cáncer. ¿Sí? Hay que erradicar siempre el Helicobacter pylori. Si a uno le hacen una endoscopia y le encuentran el Helicobacter pylori, te van a mandar la cantidad de antibióticos para poder erradicar el Helicobacter pylori y aún así hay que tomarlos. O sea, si te encuentran el Helicobacter pylori, el tratamiento es hartísimo, pero hay que tomarlo porque hay que erradicarlo porque el Helicobacter pylori sí o sí termina generando lesiones precancerosas. Pero el tomar probiótico es darle un impulso y erradicarlo completamente, porque aún cuando tomamos estas cantidades de antibiótico, el tomarnos el tratamiento completo no garantiza la erradicación. Pero se han hecho estudios, entre esos en este artículo que está acá, que es de una revista científica, eh, hay una mejoría en la erradicación del Helicobacter pylori, es decir, dándole el mismo tratamiento a la misma población, a los mismos tipos de Helicobacter pylori, los pacientes que toman probióticos erradican mejor el Helicobacter pylori que aquellos que no lo toman. Mejora la intolerancia a la lactosa. Y aquí quiero hacer un paréntesis porque, pues, si vemos en la tabla nutricional o en las lecturas que tiene atrás nuestro probiótico, pues vamos a ver que dice que contiene lactosa. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen intolerancia a la lactosa? Entre ellos viene Staphylococcus thermophilus, que es un probiótico que ayuda a producir enzimas que se han perdido en los pacientes que no toleran la lactosa. Por eso, digamos, en pacientes que tienen intolerancia a la lactosa, se les recomienda el consumo de kumis, se les recomienda el consumo de leches fermentadas o de leches que hayan generado o que tengan este tipo de probiótico porque ayuda a mejorar la lactosa, ayuda a mejorar la intolerancia a la lactosa. En cuanto a los efectos tróficos, acá es donde vemos todo lo que tiene que ver con la parte reparadora del intestino. Vemos que tenemos prevención y control de enfermedad inflamatoria intestinal. Ahí es donde viene colitis, síndrome de intestino irritable, síndrome de intestino permeable, enfermedad de Crohn, úlceras, entre otras enfermedades que terminan generando úlceras y estas úlceras terminan generando pues enfermedades mucho más graves. Entre ellas también disminuye el riesgo de cáncer colon-rectal. Estos son los efectos buscados con el tratamiento de probióticos con prebióticos, o sea, no podemos pensar en darle a una persona una bacteria y mandar esa bacteria a que se muera. Si le vamos a dar, si vamos a hacer un cultivo y mandamos los huevitos, estos huevitos cuando eclosionen y cuando empiecen a vivir en nuestro intestino, tienen que tener que comer. Ese es el probiótico y por eso actualmente los simbióticos, es decir, la combinación de la bacteria más la comida, pues es lo que más se está utilizando en la práctica clínica. Volviendo a los antibióticos, a la información que tenemos, entonces vemos que tenemos Bifidobacterium, entre estos, Bifidobacterium breve es una bacteria que ha demostrado combatir, precisamente en ese estudio se hizo un ensayo clínico donde Bifidobacterium breve tiene el 97% de cobertura en bacterias, o sea, es un antibiótico natural potente para las bacterias que habitualmente más colonizan el intestino. Entonces, esta en especial es una súper importante y pues ella cuando vive solita pues no le va muy bien, por lo mismo que decíamos ahorita.
el ecosistema tiene que ser variado. Entonces ella viene con sus familiares, Bifidum, Longus y Lactis, que lo que van a hacer, aunque la más importante es breve, es la que más estudios tiene, es la que más efectos benéficos demostró. Si ella vive sola en el intestino, termina por morirse, ¿sí? Porque es como, son como familiares. Entonces, sabemos que cuando vivimos completamente solos y no tenemos ayuda, no tenemos con quién compartir, con quién vivir, con quién disfrutar, pues lo mismo, son seres vivos y necesitan de sus pares. Entonces, por eso es tan importante que hayan varias cepas de Bifidobacterium para que puedan enlazarse y puedan tener un ecosistema completo en el cual pues vivan y soporten los medios. Seguimos con los lactobacilos. Los lactobacillus, tenemos acá el que les había hablado, el Ramosus. El Ramosus es uno de los lactobacilos que más estudios han tenido y que tienen efectos sobre intestino, sobre vagina, sobre piel, por ejemplo, personas que sufren de mucho acné, Ramosus, Clasei y Paracasei, estos son tres probióticos que ayudan específicamente para el acné. Muchas veces cuando tenemos acné es precisamente que tenemos bacterias en piel, están colonizando, están viviendo en nuestras células bacterias que en vez de generarnos un beneficio, nos están haciendo daño. Y eso mismo, así como es muy claro para nosotros ver el acné, eso mismo pasa en nuestro interior. Cuando tenemos, por ejemplo, infecciones respiratorias como las neumonías, pacientes, por ejemplo, con COVID, fueron pacientes que se les lastimó muchísimo su microbioma, es importantísimo podérselo restablecer, entonces es otra indicación. Y los lactobacilos, entonces entre ellos tenemos los mismos. El fermentum es uno que ayuda muchísimo para la parte digestora. Acidophilus, de Acidophilus, me impresionó verlo porque Acidophilus venía buscándole muchos probióticos anteriormente y pues me di cuenta que es un probiótico patentado. ¿Qué quiere decir esto del probiótico patentado? Quiere decir que lo encuentras protegido por Atomy. O sea, si quieres tener Lactobacillus acidophilus que pase la barrera del estómago y llegues al intestino, lo consigues únicamente en Atomy, que eso fue algo que me enamoró también del producto. ¿Qué vemos por aquí? Continuamos y vamos a hablar de los prebióticos, los ingredientes añadidos. Acá tenemos el lactobacilo que se encuentra patentado y tenemos los diferentes prebióticos. Esto es de lo que come nuestros probióticos. Se alimentan de banano, se alimentan de plantas, de jengibre, de manzana, de galactolisacáridos, de polvo de naranja. Toda esta es la comidita para los probióticos. Esto realmente no es, o sea, sí va a llegar a nuestro organismo y sí vamos a tener un beneficio, pero él viene diseñado para alimentar a los probióticos. Entonces ahí vemos un beneficio. Y de ahí voy a dejar de compartir porque les quiero mostrar algo que pues ha sido como un debate que tenemos aquí en Colombia, porque el Ministerio de Salud, con muy buenas intenciones, quiso colocar unas etiqueticas negras que nos muestran productos que son altos en azúcares, altos en grasa, altos en sodio y que pueden llegar a representar un problema para la salud, pero realmente están colocándolos mal, están etiquetándolos mal. Entonces, les voy a mostrar en la caja de los probióticos, tenemos este que dice exceso de azúcares y que dice que contiene edulcorantes. Vamos a mirar en la etiqueta a ver cuál es el exceso de azúcar que este contiene. Y vemos que uno de los ingredientes que me están generando la etiqueta es este, maltodextrina. Vamos a mirar quién contiene maltodextrina o qué es la maltodextrina. Glucerna, medicamento o suplemento nutricional, porque no es un medicamento, suplemento nutricional diseñado para diabéticos. ¿Qué contiene? Agua y maltodextrina. Y no es un producto que tenga la etiqueta
de exceso de azúcares, pero es con lo que se endulza glucerna y por ello es que este producto, por eso es que los probióticos contienen ese letrero de exceso en azúcares. Entonces, no es azúcar, es maltodextrina. Y la maltodextrina está aún hasta aprobada para pacientes diabéticos. ¿Qué otra cosa vemos acá? Y quiero también comparárselos con el tema de la etiqueta de exceso en azúcares, es que hay algunos otros productos, por ejemplo, de Atomy que los contienen, entre esos este café. Este café también dice exceso en azúcares. Vamos a leer la etiqueta y en esta etiqueta sí encontramos que contenga azúcar, ¿sí? Él contiene azúcar. ¿Es excesivo? Comparemos otro producto que contiene exceso en azúcares. Una gelatina, exceso en azúcares. Entonces vamos viendo tres productos que me contienen la misma etiqueta de exceso en azúcares del Ministerio de Salud, pero que tienen características completamente diferentes. Este también contiene, acá tenemos la tabla nutricional, este también contiene azúcar, azúcares añadidos. Vemos que cada porción, para aprender a leer también etiquetas, que esto es súper importante, que tiene el tamaño de la porción son 8 gramos y vemos que de azúcares contiene 6.5 gramos. O sea, de cada 8 gramos de este producto, 6.5 es azúcar. Esto sí es excesivo. Esto es un producto que no se recomienda para diabéticos. Hay unas gelatinas que son especiales para diabéticos, que tienen una menor cantidad o contienen edulcorantes o contienen otras cosas, pero esto no lo debe tomar un diabético. Este sí. Este está indicado para diabéticos. Este lo mejora al paciente diabético. Entonces, por eso es que digo que como médico también van a escuchar muchos médicos, pueden empezar a googlear o empezar a mirar en diferentes fuentes, la que ustedes quieran averiguar, sobre estos, la cantidad de cosas que estamos nosotros hablando sobre el error que hay al etiquetar tres productos completamente diferentes con la misma etiqueta porque confunde al usuario, ¿sí? Esto es un producto que es beneficioso. ¿Qué contiene? Contiene maltodextrina, contiene papaya, contiene banano, contiene naranja, contiene el alimento del probiótico. Es que yo no puedo bajar el probiótico sin comida. Entonces, para que tengamos en cuenta esto, por ejemplo, en cuanto al café, que yo amo el café, la verdad que me encanta, es un producto que consumo frecuentemente en mi casa, todos los días tomo este café, y los que han probado el café de Atomy pueden saber que en su palatividad, es decir, que en su gusto, no es un producto alto en azúcar, sí contiene azúcar. Entonces, este producto, por ejemplo, yo directamente no se lo recomiendo a paciente diabético. ¿Por qué? Por el simple hecho de que contiene azúcar, dice azúcar. Pero algunos pacientes lo que hacen en esos casos es que son muy juiciosos con su salud, lo que hacen es empezar a contabilizar o a revisar si su azúcar se ve alterada con la cantidad de azúcar que contiene. Eso ya se le deja a cada paciente. De hecho, muchos pacientes diabéticos que consumen azúcar, ¿sí? Se van el fin de semana y se terminan tomando cualquier cosa, a veces hasta toman gaseosa. Entonces, pues satanizar un producto que viene bajo en azúcar, pues no es lo correcto. Él es bajo en azúcar y conozco directamente algunos pacientes que lo que han hecho es tomarse en su glucometría antes de consumir el café, se tomaron su café y 2 horas después revisaron su glucometría y ellos mismos se dieron cuenta que no les incrementó su índice glucémico y que lo pudieron seguir consumiendo. Entonces, lo pueden consumir. Pero entonces, por ejemplo, el café estaría como dependiendo del paciente, ¿sí? Dependiendo quién sí y quién no. Pero este producto realmente que esta etiqueta, qué embarrada que se le hayan puesto porque confunde. ¿Y por qué se la pusieron? Por maltodextrina y por xilitol, que el xilitol es el edulcorante. Acá dice también que contiene edulcorantes. ¿Cuál es el problema del edulcorante en los diabéticos? Es que igualmente no se debe reemplazar el azúcar por nada. El xilitol está aprobado para diabéticos por la Sociedad Colombiana de Endocrinología, se puede consumir, pero no se recomienda para cambio en la dieta. Es decir,
Con esto no debemos endulzar todo lo que tengamos en la casa, ¿sí? Y esto es para tomar un solo sobre al día. Dosis, cantidad de azúcar, lo que mirábamos ahorita, por ejemplo, en la cantidad de azúcar que tiene. Mire la cantidad de azúcares añadidos que este contiene. 0.03, 0.3, ni siquiera un gramo. Entonces, por eso es que es injusto. Ay, igualmente va a quedar grabada para las personas que hasta de pronto me acabaron de ver acá que la señal no está muy bien para alguien, entonces va a quedar grabada. Qué pesar que haya quedado a la par. Son productos completamente diferentes. Esto sí lo puede tomar hasta una persona que tenga diabetes. Hay otra cosa y es que contiene soya. Y la soya sabemos que algunos pacientes pueden llegar a presentar alergias a la soya. Si son alérgicos a la soya, como vimos, uno de los efectos que se espera de los probióticos es disminuir las alergias. Se puede sensibilizar con probióticos, pero bajo la compañía de un médico. Así que, digamos, una persona que simplemente esté interesada en consumir los productos y sea alérgica a la soya, conozca su alergia a la soya o conozca a alguien a quien quiere recomendárselo y la persona le dice, soy alérgica a la soya, esta persona no debe consumir los probióticos sin la guía de un médico, ¿sí? De resto, los pueden consumir. Personas, ¿quiénes más no pueden consumirlo? Personas que estén tomando warfarina, contraindicaciones de probióticos, personas que estén tomando warfarina, porque los probióticos en el intestino mejoran la absorción de vitamina K, es decir, van a estabilizar nuestro sistema de coagulación y va a afectar con el funcionamiento de warfarina. Warfarina interacciona con todo. Los que toman warfarina saben que cualquier cosa que estén tomando tienen que siempre estarlo informando al médico, entonces antes de eso también son pacientes que deben tener precaución. Pacientes con VIH, especialmente en fase SIDA, en las cuales ya tienen una inmunodeficiencia avanzada. ¿Por qué? Porque los probióticos podrían también llegar a salirse de control. Intolerancia a la lactosa, lo pueden consumir, pero también es importante irlo sensibilizando, se va tomando de a poco, se va mirando resultados y se va a ir incrementando la dosis gradualmente. En pacientes con intolerancia a la glucosa o la alergia a la soya, es mejor que vayan en compañía con un médico, aunque el de la soya es más representativo que el de la lactosa, realmente lo van a tolerar mejor. ¿Cómo viene entonces? Estamos hablando que venía esta cajita así, les dije que les iba a mostrar cómo se consumían, entonces acá, esto, la ventaja que viene así es que podemos también, esto es como una presentación de distribuidor, ¿sí? El que quiere, por ejemplo, venderlo, eh, puede comprar esta presentación y pues por dentro va a obtener 4 tratamientos que se pueden entregar porque vienen selladitos, completos, y esto es un tratamiento habitual de un mes, ¿sí? Cuando estamos consumiendo probióticos es importante hacer un tratamiento completo. Y entonces les mostraba lo que viene, se abre la cajita y en la cajita vamos a encontrar los sobrecitos. Cada sobrecito de estos es una toma de un día. Idealmente no se toma en ayunas, especialmente por la estabilidad del ácido del intestino, pero también acá les quería mostrar algo súper chévere de los probióticos de Atome. Ah, ese no lo tengo acá. ¿Dónde lo puse? Melanie, hazme un favor. Ah, ya lo encontré. Ahí ven mi pantalla donde dice lactobacilo patentado. Sí, se ve. Y listo. En esta, pues acá está lo del lactobacilo. ¿Y qué tiene de especial esto? Viene rociado con estas gotas de cubrimiento que va a terminar generando una partícula cubierta. Este es el probiótico y termina siendo protegido completamente por este ácido láctico que va a permitir el paso por el ácido estomacal, por el ácido del estómago. Melvita, ya ahorita que terminemos la presentación vamos a hacer una sección de preguntas. Entonces no te preocupes que ya te resuelvo. Por favor, apúntala o si quieres la puedes ir mandando por el chat para que no se nos vaya a pasar.
Entonces, bueno, acá vemos lo de los probióticos, pero les quería mostrar esto porque esto es algo muy importante, que es una protección, porque cuando las bacterias o los huevitos pasan por el estómago, muchos se pierden. Muchos se pierden por el ácido del estómago y por ello también están contraindicados tomarlos en ayunas, porque va a ser más posible que se pierdan. Entonces, después del desayuno, entre una comida y otra ya se puede tomar y idealmente que cuando estemos en tratamiento evitemos los alimentos ultraprocesados, los excesos de azúcares, porque pues vamos a darle fuerza a las bacterias o a los hongos como cándida, entre otros, que se alimentan de estos ultraprocesados. Entonces es importante bajarle y pues igualmente la ventaja que esto pues ya lo contiene el prebiótico. ¿Cómo se mezcla? Un sobrecito en una cantidad de 250 cc. Habitualmente estas botellitas pequeñitas vienen de 280, entonces viene así. Esto trae un abre fácil, es muy práctico, es muy fácil de consumir, se puede tomar hasta así directamente, después se toma agüita. A mí la verdad me parece mejor mezclarlo, entonces simplemente se introduce toda la cantidad que viene en el sobrecito. En niños se puede tomar, de hecho hay estudios que han demostrado cultivos probióticos para prematuros con muy buenos resultados. Obviamente eso se maneja solamente en la y por pediatría, pero que no requiere formulación. En mayores de 1 año ya se puede formular y lo que se les da es medio sobrecito. O sea, se puede mezclar y se le da la mitad, la otra la podemos consumir nosotros para niños mayores de 1 año. Tratamiento, el tratamiento básico es por 1 mes, podemos suspender y esperar nuevamente resultados y podemos repetirlo hasta cada 6 meses en pacientes que se lo van a tomar porque les dio en algún momento una diarrea o porque tomaron antibiótico, no tienen muchos síntomas. Como de modo preventivo lo podemos tomar por 1 mes. Y cuando estamos haciendo tratamiento como tal, que tenemos síntomas, tratamiento mínimo por 2 meses. Si estamos tratando una diarrea, o sea, si en el momento tenemos diarrea, podemos tomar hasta 2 sobres al día por máximo 1 semana. Para tratamiento como tal de la diarrea o hasta que se vean los síntomas, la dosis de 2 sobrecitos. De lo contrario, se toma uno solo. ¿Por qué se deben tomar 2 sobres en diarrea? Pues porque la misma diarrea me está eliminando los mismos huevitos probióticos. Muchos se quedan, combaten. Igualmente la reproducción bacteriana es rápida, eh, y ellos colonizan fácilmente, más cuando tienen el probiótico. Entonces ya cuando está así, simplemente se toma todo el contenido. Después de que se toma todo el contenido, a mí me gusta echarle otro poquitico más de agüita para garantizar pues tomarme toda la dosis de probiótico, y esto es lo que se toma 1 vez al día. Tratamiento mínimo por 30 días, se suspende en pacientes que no tengan síntomas, y en pacientes con síntomas mínimo 2 meses. Entonces, acá vamos entendiendo que tenemos para 4 meses o 4 personas diferentes o para 2 personas con síntomas. ¿Qué más se me pasa? Listo.